El proyecto que defiende la Colombia humana es el proyecto de la democracia plena y viva, sociedad del conocimiento, riqueza nacida del trabajo, igualdad y equidad, una era de paz. Porque yo nunca concebí la política como el arte de enriquecerse. Y en esa medida puedo, como presidente de Colombia, asegurar absolutamente que los únicos que tienen que temerme en Colombia son los corruptos, porque esos sí van a ser castigados de verdad. ¡Viva la Colombia humana! Hace unas semanas, el 14 de agosto de 2018, la recién posesionada ministra de Minas, María Fernanda Suárez, hizo declaraciones públicas a favor del fracking, afirmando que se puede implementar mientras se haga de manera responsable y que intentaría convencer al presidente Duque para que autorizase su práctica en el país. La cosa es que si a tan solo unos días de haber sido posesionada, la ministra nombrada por Duque está diciendo que la práctica del fracking es viable, es porque hay un acuerdo entre el presidente y su ministra para sacar adelante una agenda que tiene como objetivo implementar en Colombia el fracking. Quizás engañen al grueso del pueblo con esas afirmaciones, pero no nos engañan a todos. Y lo que se desprende de lo anterior es que Duque mintió cuando era candidato a la presidencia. Peor aún, y demostrando su falta de congruencia y falta de carácter, primero dijo que estaba de acuerdo con el fracking. Y eso nos permite entonces decir, se pueden hacer algunas exploraciones, pero hay que hacerlas con ese rigor. Yo no diría, es que el fracking por sí es malo, no sirve, no, yo creo que hay que buscar esa racionalidad. Y luego reculó y dijo que no al fracking, luego del escándalo que generó un derrame de crudo en el Carmen de Chucurí, en Santander, que ocurrió en abril. Ese derrame hizo que se reactivara el rechazo al fracking y el repunte del candidato Petro, claro opositor al fracking y al modelo económico y energético fundamentado en la extracción petrolera. Minutos después, el candidato por la centroderecha participó en un foro con universitarios donde rechazó el fracking y de manera vehemente aseguró que en un posible gobierno suyo no se acudirá a esta práctica. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. Ahora que Duque se posicionara como presidente, como si lo prometido en campaña no importara, reencaucha su posición pro fracking en la voz de su ministra de Minas. Los argumentos de responsabilidad ecológica y de la necesidad de protección de las reservas acuíferas, con que dijo comulgar al final de su campaña presidencial, se esfumaron o se relativizan en la voz de sus opinadores de oficio de sus toldas políticas, que auguran la caída de la economía si no se hace fracking. Resulta curioso que ahora sí tomen el argumento de Petro, que alertaba sobre el inminente agotamiento de las reservas petroleras del país para proponer el fracking como la alternativa salvadora de la economía, pero que selectiva y convenientemente ignoren los riesgos ecológicos de esta tecnología sobre los que alertaba el mismo Petro y diversos sectores ambientalistas. Y entonces, en una demostración más de la maquinaria mediática manipuladora del uribismo, que también les funcionó para el plebiscito por la paz o para la reciente consulta anticorrupción, salen los opinadores supuestamente calificados a engañar a la opinión pública, creándole un ambiente favorable al fracking. Primero se pronuncia la ministra lanzando la viabilidad responsable del fracking y estudian las primeras reacciones. Como no hubo tanta oposición mediática, lanzan al ruedo a los opinadores de los medios de comunicación y uno que otro supuestamente experto en el tema. Y entonces vemos a Lloreda hablando, o debería decir mintiendo descaradamente, en el tablero de Caracol y en los otros noticieros del sistema. Les dejo el link del video en la descripción. Y además vemos a los editorialistas de oficio en los principales diarios alarmando sobre la ruina del país si no se hace fracking. Al mismo tiempo, se organizan congresos patrocinados por la industria en cuestión o por el gobierno, en donde priman los expositores a favor del fracking, y esas entrevistas o exposiciones son las que preferencialmente o a veces exclusivamente reproducen editadas en los noticieros,
y cualquier manifestación en contra es minimizada o saboteada o incluso ocultada de los públicos masivos. Con todo esto, logran crear una matriz de opinión en donde sale del radar público y noticioso las contradicciones evidentes de Duque cuando era candidato, se deja de hablar o se minimizan los riesgos que pueda tener esta tecnología para el medio ambiente, y las voces sobre amenazas del riesgo sísmico que implica el fracking quedan reducidas a simples paranoias de conspiranoicos que se oponen al progreso del país o se califican de mamertadas de izquierdistas que se atreven a decir que el agua es más importante que el petróleo. Habráse visto tal atrevimiento, y el país durmiente se traga todo este andamiaje mediático como se tragó la venezuelización de Petro o la entrega del país a las FARC con el proceso de paz, o que Uribe fue el Mesías que acabó con las guerrillas y nos salvó del comunismo. Y al final, esa Colombia termina relativizándolo todo, hasta que incluso pareciera que todo le dejara de importar. Le deja de importar las relaciones de Uribe con el narcotráfico, le deja de importar las relaciones de Uribe con el paramilitarismo, le dejan de importar sus evidentes corruptelas, le deja de importar que esté manipulando testigos, le deja de importar que sea un potencial violador, le deja de importar todo. Pero analicemos con más detalle qué es el fracking, y si realmente nos están mintiendo o no sobre si es posible una práctica responsable, ambientalmente sostenible. El tema tiene muchas aristas, y como casi todo lo que suscita debate en Colombia, tiene un componente político que rebasa las fronteras nacionales e implica la confrontación de dos modelos económicos y políticos opuestos. Por un lado, está el neoliberal de derecha, donde lo que importa es el billete, que en realidad termina siendo solo en beneficio de unos cuantos sobre cualquier otra consideración humana o ecológica. En ese modelo, se manipula al grueso de la población con falsas teorías y negativas económicas frente a cualquier otra posibilidad diferente del fracking o la extracción petrolera minera. El otro modelo, de orientación progresista, ve como un suicidio acabar con los recursos hídricos y ecológicos del país. Este modelo prioriza la vida y el patrimonio ecológico sobre las ganancias de las grandes empresas y los bancos. El fracking se descubre como una alternativa de extracción petrolera en Estados Unidos desde el siglo XIX, por un tipo llamado Edward Roberts. Pero solo en la segunda mitad del siglo XX se empezó a implementar a gran escala. A Colombia llega en forma en la primera década del 2000, y más o menos desde hace 10 años se están haciendo estudios técnicos en pro de su implementación. La técnica consiste en fraccionar el subsuelo al inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos, lo que libera los hidrocarburos en forma de gas que están en los esquistos. Normalmente estos esquistos con hidrocarburos se encuentran a una profundidad entre 3.000 y 5.000 metros. La práctica del fracking ha sido condenada por su impacto en la salud humana y por los efectos que tiene sobre el medio ambiente desde que se empezó a implementar a gran escala, especialmente por su efecto devastador sobre las fuentes de agua, que quedan contaminadas por elementos radioactivos y cancerígenos, porque contamina la atmósfera y porque profundiza el calentamiento global, y también porque altera las placas tectónicas generando temblores. Estos riesgos son descartados tajantemente por la horda de opinadores de la maquinaria mediática estatal, cuya campaña se centra en una de esas frases de anclaje de titular de periódico tan frecuentes en ellos: sí se puede hacer fracking mientras se haga de manera responsable. Al analizar esa frase en su metalenguaje, se concluye que buscan posicionar tres conceptos. 1. Reconocemos que el fracking puede implicar riesgos. 2. Los tenemos definidos y estudiados. 3. Pero tranquilos, nada de nervios. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo con responsabilidad. Pues bien, cualquiera que se meta a estudiar un poco el tema por internet descubrirá que esas palabras y mensajes son totalmente engañosos. Aunque los defensores del fracking afirman que esa actividad no tiene incidencia alguna en el aumento de temblores, el Servicio Geológico de Estados Unidos encontró que en estados como Oklahoma y Ohio, en zonas donde se ha implementado el fracking de manera intensiva desde octubre de 2013, el número de temblores ha pasado de 20 a 100. Es decir, se han aumentado en una tasa de un 500% más. Entonces, el sonriente y afable señor Lloreda y quienes niegan la relación entre el fracking y temblores mienten descaradamente, porque seguro estoy de que él y toda esa sarta de mentirosos conocen mejor que cualquiera esos estudios que estoy citando acá. Yo los encontré sin mayor dificultad por internet. Pero el gobierno Duque lo va a hacer responsablemente, dirán.
no lo han podido hacer los gringos, con todos sus recursos tecnológicos y que además llevan batallando con el problema de la sismicidad y los otros problemas por más de 50 años. Y eso que por allá las entidades gubernamentales y no gubernamentales que vigilan el medio ambiente son mucho más serias, no como los payasos que suelen nombrar aquí de ministros del medio ambiente o en la AMLA, y sí lo vamos a hacer nosotros. Vayan a venderle eso de la responsabilidad ambiental estatal al bobo del mango. ¿O acaso es que no se acuerdan de las licencias que pensaron darle a la compañía estadounidense UPCOL para explorar en Cañocristales? Que no lo pudieron hacer porque el escándalo generado no los dejó. Y ya que llegamos a este punto, veamos si se puede hacer fracking amigable ambientalmente y si los riesgos para la salud para humanos y animales son poco preocupantes. Lo primero que hay que decir es que el fracking como tal libera gas metano a la atmósfera. Y adivinen qué, el metano es un agente generador de efecto invernadero, 25 veces peor que el dióxido de carbono o CO2. Pero entonces los pro fracking hacen un análisis de esos a 3 bandas que los caracterizan. Dicen, pero es que el uso de metano nos permitiría ser más independientes energéticamente y disminuir la quema de carbón. Pero, es decir, disminuimos el uso de carbón, que es una porquería para el medio ambiente y nuestros pulmones, con otra porquería que, aunque es menos porquería, sigue siendo una porquería. Se les olvida decir a estos pro fracking que a menos que las tasas de fuga de metano extraído por esa técnica se puedan mantener por debajo del 2%, la sustitución de ese gas por el carbón no es un medio eficaz para reducir la magnitud del cambio climático en el futuro, y hoy en día esas tasas superan el 4%. Señor Lloreda, busque eso en internet, lo va a encontrar en alguna de las páginas de Greenpeace. Pero además es que esos gases resultantes de la extracción y que son liberados a la atmósfera y se concentran en los llamados pozos de evaporación, donde a menudo se almacenan las aguas residuales del fracking, se ha registrado gas benceno, un potente agente cancerígeno, de forma que estaríamos envenenando con un agente cancerígeno a las poblaciones aledañas a los pozos de extracción. Los peligros para la salud humana quedan de manifiesto además por un estudio realizado por la Sociedad Médica de Massachusetts, según el cual, y cito, al menos el 75% de los productos químicos tóxicos utilizados durante las fases de perforación y fractura empleados en el fracking pueden afectar la piel, ojos y otros órganos sensoriales, además del sistema respiratorio, gastrointestinal y el hígado. Más de la mitad de esos productos muestran algún efecto sobre el cerebro y el sistema nervioso. Más del 25% pueden producir cáncer y mutaciones, y al menos el 37% podrían tener consecuencias graves sobre el sistema endocrino, que es vital para la normal reproducción y el desarrollo. ¿Me va a decir, señor Lloreda, que usted no sabía eso? Sobre los riesgos para la salud, existe abundante información científica e incluso existen fallos judiciales que no dejan duda. En Estados Unidos, un fallo judicial obligó a que una petrolera tuviera que pagarle a una familia, los Parr en Texas, una cima millonaria debido a los efectos secundarios causados por los gases residuales de la práctica del fracking cerca de su hogar. En Colombia, en 2012, la Contraloría le hizo una clara advertencia a Minambiente y a la AMLA sobre los riesgos ambientales de este tipo de exploración. Advertencia que ahora, en este gobierno, seguramente deben tener archivada en el gabinete de los olvidos. Pero ahí está y hay registros de esa advertencia. Pero el aspecto más preocupante del fracking a nivel ambiental son los efectos que tiene sobre el agua. Sí, esa agua sin la cual morimos en 3 días y sin la cual plantas y animales de los que nos alimentamos diariamente desaparecerían en cosa de semanas. Aquí el riesgo es en 2 niveles. Por un lado, se necesitan cantidades enormes de agua para extraer esos hidrocarburos del subsuelo. El gasto puede estar entre los 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para un solo pozo. Esto implica riesgos de sostenibilidad de los recursos hídricos incluso en países de clima templado y podría disparar la escasez en las zonas más áridas. Solo como referencia, un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Imagínese ese volumen de agua ahora multiplicado por los 19 bloques que pensaba ofrecer el gobierno para exploración por fracking en 2014. Un bloque puede tener decenas de pozos, y ese ofrecimiento fue solo en una pequeña zona del país que ahora no recuerdo cuál fue. Y entonces algunos desinformados o desinformadores afirman irresponsablemente, ¿pero qué tiene si esa agua no se pierde?
simplemente vuelve al sistema para el consumo o para irrigar los cultivos. Mi Dios, apiádate de ellos porque no saben lo que dicen. Primero que todo, solo entre un 15 y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno. El resto se queda bajo tierra, mezclada con los aditivos que le echaron para facilitar la fractura, dejándola contaminada con toda clase de porquerías. Se sabe que mezclan con el agua al menos 260 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas, cancerígenas o mutagénicas. Es más, sobre muchas de esas sustancias no se tiene ni idea qué efectos puedan tener sobre la salud y la biodiversidad, porque algunos de esos productos están exentos de la regulación federal de Estados Unidos y la información sobre ellos está protegida debido a intereses comerciales. Pero un sinfín de estudios demuestran que esa agua queda contaminada con arsénico y altos niveles de radioactividad y salinidad, y es agua que en general queda irrecuperable. Un reporte del New York Times señaló que la gran mayoría de las plantas de tratamiento de residuos no pueden remover los materiales radioactivos con que quedaron contaminadas, de forma que cumpliesen las regulaciones federales de agua potable de Estados Unidos. Entonces el agua que logran retornar a la superficie queda irremediablemente contaminada e inutilizable, y la que queda en el subsuelo también, con el riesgo gravísimo de que contamine los acuíferos subterráneos de los que muchas comunidades se abastecen para el consumo humano y animal, y para sus plantíos. Además, Lloreda miente al afirmar que los acuíferos subterráneos no se contaminan porque el agua contaminada queda a una profundidad mayor que a la que están los reservorios de agua. Primero que todo porque el agua se filtra con gran facilidad y más en esos volúmenes tan altos que requieren para el fracking. Segundo, en Colombia no tenemos estudios fiables que nos indiquen dónde están esos acuíferos o a qué profundidad se encuentran, y pasarán muchísimos años para que logren tenerlo. Es por esos peligros reales e incuestionables que el fracking ha sido prohibido o le establecieron una moratoria en más de 15 países. Algunos de esos países son Canadá, Francia, Italia, Irlanda y Alemania, e incluso ha sido vetado por algunos estados de Estados Unidos. Señora ministra, señor Lloreda, ustedes deben saber perfectamente de esto que estoy hablando. Entonces, ¿cómo afirman sin siquiera ruborizarse que se puede hacer fracking responsable? No sean papanatas, engañabobos. Y por si dudan acerca de lo contaminantes que puedan ser estas sustancias que le echan al agua, miren este video realizado en un río de Australia cercano a proyectos de extracción mediante fracking. Un político australiano del Partido Verde ha decidido llevar a cabo un experimento peligroso. En su intento de comprobar las consecuencias negativas del fracking para el medio ambiente, ha prendido fuego un río. Para su sorpresa, este intento resultó exitoso y las llamas se prolongaron por un tiempo. El video del experimento colgado en la página de Facebook del político, miembro del Parlamento de Nueva Gales del Sur, ya ha recibido más de 3 millones de visitas. RT ha contactado con Jeremy Buckingham, que es, como se llama, el miembro de este Partido Verde, para que nos cuente la experiencia vivida. Existe una preocupación enorme en Australia sobre el fracking y el desarrollo de la industria del gas. Me contactaron varios agricultores y me dijeron que el río Condamine estaba burbujeando debido al gas. Lo que al principio eran pequeñas burbujas se había convertido en un hervidero. Fui a verlo. Decidimos probar si se incendiaba. Prendí fuego al agua. No esperaba la explosión que hubo ni que las llamas persistieran durante varias horas. Alrededor de este río hay miles de pozos de Origin Energy. Los agricultores de la zona nunca habían visto nada semejante. No podemos confiar en esta empresa. Es necesario condenarla por contaminar uno de nuestros ríos más importantes. Desde aquí nos unimos al coro de tanto ambientalista y uno que otro alcalde y gobernador valiente y honesto que se opone al fracking por el futuro de todos los ciudadanos libres de este país. Fin del comunicado. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.